Un día importante en el Congreso de la República porque se va a votar la reconsideración a la votación de adelanto de elecciones que el último viernes no pasó de 45 votos. Patricia Juárez es congresista del partido Fuerza Popular. Está con nosotros para hablar de ese tema porque además la presidenta Dina Boluarte les puso la pelota en la cancha. O lo impulsan o les mandamos proyectos de ley. Buenos días. ¿Cómo está? Buenos días. A ver, ¿cuál es la vía? La de la presidenta en mensaje a la nación que les dice o lo hacen o nosotros mandamos propuestas o ustedes mismos lo van a solucionar. Bueno, nosotros creo que tenemos la responsabilidad y la capacidad de poder solucionar los temas que le competen al Congreso. No podemos tampoco, digamos, aceptar una situación en donde se diga o lo hacen o ocurre tal cosa, ¿no? Porque eso no corresponde realmente al mandato que tiene el Congreso y a la forma que tiene de asumir su responsabilidad y las decisiones que deben de tomar. Eso en principio, o sea, el Congreso no puede ser compelido de esa manera, o haces esto o te obligo a esto otro. Pero se los dijo ayer. Sí, claro que lo dijo, pero nosotros creo que tenemos el día de hoy, tendremos los congresistas, especialmente los congresistas que hasta ahora se han negado a aceptar una realidad que nos golpea todos los días, y esa realidad es el descontento en las calles y lo que viene ocurriendo en general en todo el país, en donde tenemos ciudades que están sitiadas, que no tienen alimentos, que no tienen gas, que no tienen combustible, niños que han fallecido, menores, bebés que han fallecido tratando de llegar a un hospital por las carreteras bloqueadas y una serie realmente de situaciones que estamos pasando en general de situación de desasosiego general en todo el país. Están las cosechas que están, por ejemplo, en Ica, que no pueden ser trasladadas, miles de millones en pérdidas. Esa es una realidad que tenemos que leer. ¿Y eso qué significa? Adelantar las elecciones. Y eso es lo que ha hecho Fuerza Popular desde el año pasado, que estuvimos nosotros en esa, digamos, en ese mensaje, porque era lo que correspondía. Ahora nos toca ver la reconsideración. Yo creo que los congresistas tienen que tener un sentido alto de responsabilidad para entender que este es el camino que tenemos que seguir. Tenemos que irnos cuanto antes y tenemos que irnos el 2023. Pero entre el viernes en la noche, el amanecer del sábado, la madrugada del sábado y hoy, ya las bancadas que en ese momento dijeron que no, han reafirmado que no es no. Ya Renovación lo dijo, ya Avanza País lo dijo, en la izquierda la línea es la misma, es decir, que pase la reconsideración hoy ya se ve complicado. Que alcancen 87 votos después, más complicado. Sí, claro, siempre es complicado este tipo de consensos a los que se puede llegar, pero creo que los congresistas tienen, vuelvo a señalar, un sentido deben de tener un sentido de responsabilidad, especialmente ya en este momento, digamos, si se quiere, ya hasta personal, poniéndonos en los zapatos de la gente que en este momento está sufriendo. Pero el problema, ¿sabe cuál es? Que cada uno tiene un menú. Cada uno tiene su propio menú. El mío es 2026, el mío es 2024, el mío es Asamblea Constituyente. Entonces, tienes 13 menúes distintos. Así es, y esa es en este momento la necesidad de que realmente depongamos las actitudes y que sin condicionamientos vayamos a un acuerdo. Ya entiendo yo que mi colega Guerra García ha estado haciendo algunas conversaciones con algunos grupos políticos. ¿Y a quién ha convencido? Bueno, digamos, yo no puedo... ¿Sabe más o menos quién va a aflojar? Yo no puedo adelantar eso, pero sí puedo decir que creo que hoy día lo que se va a hacer también es ver quién es quién, igual que el día viernes. El viernes hubo realmente una posición manifiestamente recalcitrante del lado de izquierda que no quería ceder
mientras no haya una asamblea constituyente. Y ya se les ha dicho, Pero el procedimiento de la asamblea constituyente no es el que ellos están planteando en ese momento. Pero cuando usted dice quién es quién, vamos al viernes, este es material de Martín Hidalgo del Comercio Data, Perú Libre 14 en contra, Acción Popular 8 en contra, Bloque Magisterial 8 en contra, Renovación Popular 9, Avanza País 8, Podemos 2, Perú Bicentenario 5, Somos Perú 3, Perú Democrático 3, No Agrupados 3, o sea, hay de todos los colores y para todos los usos, hay un bloque muy grande y además a eso hay que sumarle 16 que se desaparecen a la hora de votar. Entonces, ¿de qué manera llegan a los votos? Si cada uno tiene su propia agenda. Bueno, tenemos que, vuelvo a señalar, la capacidad de ponernos de acuerdo. Ya se ha estado haciendo algunas conversaciones y esperemos que hoy día, digamos, puedan reflexionar porque yo no entiendo si no ven televisión o si no reciben los mensajes de sus regiones. Yo he conversado con personas de Juliaca, por ejemplo, que no pueden ni siquiera salir de sus casas, que las obligan el día que se dieron los fallecidos en Juliaca a salir de luto, porque si no sales de luto te regresan a tu casa. O sea, ya hay situaciones, circunstancias tan graves que creo yo que si no leemos los congresistas realmente esa realidad que nos está golpeando, creo que tenemos altos niveles de irresponsabilidad con nuestro país. Creo que tenemos que ser empáticos, tenemos que ponernos en la situación de los familiares de los fallecidos, tenemos que ponernos en la situación de los familiares de las esposas de los policías que todos los días salen finalmente a combatir esto y no se sabe si van a regresar vivos. Entonces, esta es una situación que, por supuesto, nadie la quiere. Ningún congresista quisiera que esto hubiera ocurrido, que estemos en esta circunstancia. El viernes cuando votaron teníamos el mismo escenario, solamente que le hemos sumado un muerto más y más heridos a la situación. Y pese a ello, estos congresistas, 65 más 16 que no fueron a votar, dijeron que no, porque el no ir a votar es decir que no también. Entonces, ¿de qué manera ya llamamos a la responsabilidad, al desprendimiento, a las concesiones, y no pasa nada? Entonces, estamos en dos frentes. O cambian hoy, o el Ejecutivo les manda los dos proyectos de ley. ¿Qué van a hacer? Bueno, hoy día hay que votar la reconsideración, eso es lo que corresponde. Si la reconsideración no pasa, entrará el dictamen en minoría del congresista Quito que plantea asamblea constituyente, que por supuesto, adelanto de elecciones y asamblea constituyente, que tampoco va a pasar, que seguramente no va a pasar, y luego después tendremos que entrar a discutir los proyectos de ley, pero ya en la Comisión de Constitución. Eso, digamos, puede tomar unos días, 2, 3 días, si es que se hace rápidamente. Y tendremos que volver a entrar con... Pero el Ejecutivo les ha dicho, si no pasa el proyecto de mayoría, no pasa el proyecto en minoría, a la tarde, noche de hoy, el Ejecutivo les va a mandar los dos proyectos, que dice elecciones segundo domingo de octubre y reforma de la Constitución en la Comisión de Constitución del nuevo Congreso de la República. Es blanco-negro, ya no hay más... Así es. Ya no hay manera de torear más. Pero vuelvo a repetir, el Congreso es autónomo. El Congreso, si bien es cierto, recibirá con absoluto respeto los proyectos de ley del Ejecutivo, tiene que tomar una decisión evaluando los proyectos presentados y evaluando también la viabilidad, porque entiendo yo que el segundo proyecto que se plantea es un proyecto que tiene que ver con la reforma total de la Constitución, exhortando a un Congreso que aún no existe. O sea, le dice al Congreso que viene, ustedes van en la Comisión de Constitución a hacer una reforma total de la Constitución que, de acuerdo a lo que sostienen la ley 27.600, estaría vigente, y hay una seria discusión respecto a este tema, ¿no? Entonces, no es que, digamos, el Ejecutivo ponga contra la pared al Congreso porque o lo hace o lo hace. En realidad no es así.
Yo creo que el Ejecutivo también se ha precipitado. Creo que el Congreso va a tomar una decisión el día de hoy. Yo tengo mucho optimismo que esto va a ser así. Hay que nuevamente exhortar a través de este importante programa a los congresistas a que depongan sus actitudes, a que finalmente, si es que de repente para ellos octubre, para muchos de ellos, porque están efectivamente preocupados por las reformas, que hemos intentado hacerlas desde la Comisión de Constitución, pero lamentablemente encontramos en el bloque de izquierda una oposición férrea a hacer las reformas políticas. Sin embargo, podemos intentar seguir con las reformas políticas tanto, y de repente ir a una fecha intermedia. Yo percibo que no es tanto exclusivamente el bloque de izquierda, porque si uno ve la votación del viernes, son 30 de izquierda los que votan en contra, pero los otros votos, muchos son de derecha también. El problema central es que cada uno quiere hacer su propia ley. Y hay 13 bloques, cada uno con su propia propuesta. Nadie depone ningún planteamiento, nadie hace concesiones. Entonces, yo quiero el 2026 porque la Constitución, la ley dice 2026. Yo quiero 2024 porque el 2024 con reformas. Yo quiero asamblea. Nadie cede nada. Y esto es de nunca acabar. Bueno, yo te puedo hablar como vocera de Fuerza Popular. Nosotros, desde el año pasado, hemos depuesto nuestras actitudes, digamos, o el derecho que pudiéramos tener de continuar en este Congreso, porque hemos sido elegidos para eso, y hemos dicho, adelantemos las elecciones, porque finalmente la ciudadanía está absolutamente descontenta con lo que ha pasado. Y algunas veces, claro, nosotros y muchos de los congresistas dicen, pero ¿por qué nosotros tendríamos que pagar una situación que finalmente originó Castillo y originó, digamos, ese gobierno nefasto de Castillo? Bueno, porque somos parte de la clase política y la ciudadanía ha demostrado estar descontenta con lo que ha pasado también en el Congreso. Entonces, no tener esa lectura real de las cosas que están pasando realmente nos hace, digamos, o ser ingenuos o ser irresponsables. Nosotros desde el 2023, y fue Keiko Fujimori quien dijo, adelantemos las elecciones, y efectivamente se planteó en la Comisión de Constitución. Entonces, el decir el Congreso en su totalidad, digamos, no quiere deponer sus actitudes, tampoco es exacto. Habemos un grupo también, por ejemplo, hay muchas personas de Alianza para el Progreso que también han demostrado y han señalado que quieren, digamos, este cambio al 2023. Pero no da la impresión de que ni siquiera en las bancadas hay la determinación de votar en una sola vía, porque ustedes, por ejemplo, votan 19-1 votan el día viernes. Y otra vez voy al dato de Martín Hidalgo, pero 3 no votan. Entonces, si no ponen de su parte ustedes mismos, si no consiguen ponerse de acuerdo ustedes, que son 23, 24, 24. No, somos 24. Son 24. Si no se consiguen poner de acuerdo a pero 24, de los cuales ¿cómo hacemos con claro 130 si cada uno tiene su propio pensamiento y cada uno quiere finalmente que su posición sea la que se imponga? Pero de los cuales, de los 24 que señalas, o sea, mayoritariamente nosotros hemos votado por el adelanto de elecciones al 2023. Seguramente podría haber faltado alguna comunicación con los otros miembros de la bancada, pero a Fuerza Popular no le van a decir que realmente no antepone cualquier tipo de, digamos, de interés que pudiera tener o de derecho que pudiera tener respecto a la posibilidad de que escuchemos a la población, y lo hemos dicho desde el inicio. O sea, sentimos muchos que hemos hecho un buen trabajo, hemos realmente cumplido con nuestro deber como congresistas, pero necesitamos realmente recuperar la paz en el país. Necesitamos la pacificación para poder emprender nuevamente. Escuchemos a los pequeños y medianos empresarios, a las amas de casa que cada vez que van a un mercado realmente anticiparon que hay tienen crisis alimentaria
Por en marcha. supuesto, sumado a eso, venimos de pandemia, crisis alimentaria, falta de fertilizantes y ahora esta convulsión social. La verdad es que tenemos que leer realmente la realidad del país, tenemos que lograr la pacificación y nosotros como Fuerza Popular hemos, a pesar, como te vuelvo a repetir, de lo que podemos pensar y creer, tenemos que anteponer lo que la ciudadanía necesita. Y en este momento, ¿qué necesita? La paz social, la tranquilidad. Y por supuesto quitarle también a esos grupos violentistas esa bandera que tienen en el sentido de que se vaya el Congreso porque no me representa. Perfecto. Queremos la paz en el país, queremos la tranquilidad, queremos la reactivación económica. Nos vamos, nos vamos. Eso es, digamos, lo menos importante en este momento. Lo importante es que la ciudadanía sienta que finalmente puede volver a recuperar su empleo, puede transitar libremente por el país, pueden realmente volver a reconstruir todo aquello que se ha destruido, Poder Judicial, Ministerio Público, instituciones privadas. Dicho sea de paso que están pidiendo, por ejemplo, el señor Arévalo, el presidente del Poder Judicial, pide que las Fuerzas Armadas ya custodien los edificios de este poder del Estado que han destruido 7, han quemado 7 ya, más de 4.000 expedientes destruidos. Y muchos sectores están pidiendo que las Fuerzas Armadas recuperen las vías, pero ya. Fernando, yo soy iqueña, pues, yo soy congresista por Lima, pero yo he nacido en Ica y entonces me duele profundamente lo que pasa en todo el país, pero especialmente en mi región, en Ica. O sea, en Ica están sitiados, no pueden salir. Ica, yo no logro entender qué es lo que está pasando cuando Ica hace muchos años es una ciudad que tiene los índices de pleno empleo, que no hay persona que no tenga empleo en la ciudad de Ica, que la pobreza ha sido casi erradicada porque la agroindustria le ha dado mucho trabajo a los pobladores, a los ciudadanos iqueños. Sin embargo, ahora vemos que existe ese famoso barrio chino, esas zonas en donde están en este momento los bloqueos, y a mí me ha tocado. Las veces que he ido a visitar a mi madre y han cerrado la Panamericana, y te cobran por pasar. O sea, eso es lamentable. Y yo creo que eso es lo que tiene que acabar. Si tiene que haber, sí, principio de autoridad a efectos de recuperar el libre tránsito en las vías, en la Panamericana, en las zonas tomadas, que lo que están haciendo es sitiando finalmente a una ciudad. A mí me escriben mucho de allá y me dicen, mientras nosotros estamos escondidos en nuestras casas, encerrados por el miedo a los vándalos que pasan, ellos están jugando fútbol en la Panamericana, que está cerrada. Entonces esto no puede ser en un país, tiene que recuperarse el principio de autoridad. Finalmente la gente tiene derecho a trabajar, a transitar. No permiten que los trabajadores de la agroindustria vayan a cumplir. Ellos ganan realmente su salario y ganan el día a día. La gente está muriéndose de hambre. No tienen para comprar y no hay productos para comprar en muchas de las ciudades como Madre de Dios, como ciudades que están simplemente bloqueadas. No hay turismo y no tenemos turismo hacia adelante, meses hacia adelante no va a haber turismo. Entonces, ¿qué estamos esperando realmente? Mucho de eso va a depender de lo que pase hoy en el Congreso de la República. Congresista Patricia Juárez, gracias por su participación esta mañana en Canal N. Buenos días. Muchas gracias.